Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a continuar con el estudio de la unidad número 6. En este caso vamos a continuar con el tema de egresos en base de vengada, que es el punto 4 del programa. ¿Qué son los egresos? Los egresos son las deducciones a los ingresos para poder llegar a la variación del patrimonio neto por medio de los resultados netos. La definición de egreso en base de vengada es la que ustedes tienen en pantalla, que expresa que egreso en base de vengada es todo costo o gasto incurrido en el periodo bajo estudio, independientemente si este está pagado o no. Y otra definición que también tienen de egreso es que es el sacrificio necesario para obtener el ingreso atribuible a un ejercicio económico. ¿Qué es costo o gasto incurrido? Y bueno, es todo lo que disminuye el patrimonio neto para poder obtener y mantener el ingreso realizado. Por ejemplo, para obtener el ingreso por ventas, tengo el costo de la mercadería que vendí, ¿sí? Bueno, ahora tengamos en cuenta que el egreso incluye tanto a los costos como a los gastos, ¿sí? Costo y gasto, les aclaro, no es lo mismo. Costos son los egresos que están directamente relacionados con la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, como por ejemplo, costo de la mercadería vendida, ¿sí? El costo es un sacrificio de recursos, y los gastos son disminuciones del patrimonio neto derivados de otras operaciones en un determinado periodo, como por ejemplo, el gasto de electricidad, el gasto de internet, ¿sí? El gasto de gas, etcétera. Esos son gastos. Con los egresos también tenemos que tener en cuenta lo visto con los ingresos. Tener en cuenta el instante de captación y registración con el instante de devengamiento de los egresos, ¿sí? El instante de captación y registración ya vimos que se da cuando la operación económica financiera puede medirse objetivamente, ¿sí? Cuando los datos de las operaciones se transforman en información contable procesable, al tener todos los datos que necesitamos para registrar. Y el instante de devengamiento de los egresos se da cuando los egresos se consideran perdidos y o incurridos, independientemente de que estén pagados o a pagar. Aquí también con los egresos puede pasar que el instante de captación y registración coincida o no con el instante de devengamiento del egreso. Si coincide, no hay problema, se registra el gasto en ese instante. Por ejemplo, ahí tienen gastos de artículos de limpieza. Entonces colocamos la fecha, que esa fecha es el instante de captación y registración y devengamiento de ese egreso. ¿Cuál es el egreso? Los gastos de artículos de limpieza. Por 1.500 a caja, 1.500 si los pagamos en efectivo. Ahora, ¿qué pasa si no coinciden estos dos instantes? Pensemos. Bueno, si no coinciden, lo que tenemos que hacer es proceder a diferir en el tiempo su imputación hasta que ocurra el devengamiento, o sea, hasta el instante en que se considere como perdido. Entonces van a surgir los egresos pagados por adelantado y los egresos diferidos y no pagados, y que ya los vamos a estudiar a continuación. Pero en este caso de estos dos egresos, ¿sí? Se da cuando no coincide el instante de captación y registración con el instante en que se produce el devengamiento de los egresos. Vamos por los egresos pagados por adelantado. Los egresos pagados por adelantado surgen de operaciones que generan egresos donde el instante de tiempo en que es captado y registrado no coincide con el instante de tiempo en que la base devengada determina que debe ser considerado como devengado, esto ya lo hemos dicho, y además han sido pagados. Además han sido pagados. Entonces,
Son egresos no devengados, pero que sí están pagados y contablemente son activo. Lo veamos con un ejemplo. El día 30 de agosto, la empresa abona en forma anticipada el alquiler del depósito correspondiente al mes de septiembre en efectivo 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces aquí surge un egreso pagado por adelantado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa está abonando en forma anticipada un gasto, ¿sí? Que es el alquiler del depósito de septiembre, cuando lo hace el último día de agosto. Entonces surge un activo. Ese activo está representado en la cuenta alquileres pagados por adelantado. ¿Por qué los egresos pagados por adelantado son activos? Porque representan un anticipo de dinero realizado a un tercero por un bien o un servicio a recibir en el futuro. En este caso se trata de un servicio, ¿sí? Eh, tienen que utilizar ese depósito tienen que utilizar ese depósito, ¿sí? Por eso está pagando el alquiler. Y lo paga en forma anticipada. Entonces, ¿qué tenemos? La documentación respaldatoria será el recibo por 3.000 pesos, que es porque se pagó en efectivo. La variación patrimonial, si se fijan ahí, es una permutativa sectorial del activo. Les marqué con azul el aumento del activo generado por este egreso pagado por adelantado, que es alquileres pagados por adelantado, cuenta patrimonial del activo del rubro. ¿De qué rubro será? A ver, piensen. Del rubro otros créditos, ¿sí? Del rubro otros créditos. Y acreditamos la cuenta caja por 3.000 pesos, ¿sí? Disminuye el activo y está marcado con la flechita blanca. Pasivo y patrimonio netos permanecen constantes. Entonces, este es un ejemplo de un egreso pagado por adelantado. Los egresos diferidos y no pagados son aquellos que surgen de operaciones que generan egresos donde el instante de tiempo en que es registrado no coincide con el instante de tiempo en que la base devengada determina que debe ser considerado como devengado. ¿Sí? Ya también lo dijimos. Pero ¿qué pasa? Y además la organización adeuda la operación, ya sea en cuenta corriente o documentada. Documentada con pagaré, con cheque de pago diferido, etc. Entonces, estos son egresos no devengados y no pagados. ¿Sí? Surge, en este caso, una cuenta regularizadora del pasivo, que irá ajustando o restando el valor a un pasivo. Con el paso del tiempo, la cuenta regularizadora irá disminuyendo al devengarse el egreso diferido, generando en su lugar la cuenta de egresos perdidos. ¿Sí? Tengan en cuenta lo que les acabo de decir y lo vamos a ver en este ejemplo. El 21 de septiembre, un monotributista le compra a un responsable inscripto mercaderías por un total de 10.000 pesos. Abona con un pagaré a 30 días que incluye intereses por la financiación de 500 pesos. Entonces, en este caso tenemos, con respecto a la documentación respaldatoria, una factura B por 10.000 pesos que emite el responsable inscripto al monotributista, una nota de débito B por los intereses, 500 pesos, y el pagaré por 10.500, ¿sí? Que es la suma de 10.000 pesos más 500. La variación patrimonial es una permutativa intersectorial. Como vemos acá, no se genera ningún resultado. ¿Por qué? Se produce un aumento del activo a causa de la compra de las mercaderías, aumenta el activo. Se produce un aumento del pasivo, ¿sí? Porque no cancelamos en ese momento, sino que dentro de 30 días
y esa deuda está instrumentada con un pagaré. Pagaré por 10.500. ¿Sí? Entonces aumenta el pasivo por obligaciones a pagar, ¿sí? Por 10.500. Y disminuye el pasivo, y se los marqué con otro color para que lo identifiquen, con los intereses negativos, por los intereses negativos a devengar. Disminuye el pasivo. ¿Por qué? Porque en este momento surgió una cuenta regularizadora del pasivo. ¿Qué está haciendo la regularizadora? Cuando vimos la clasificación de las cuentas, vimos que las cuentas regularizadoras ajustan, restan, ¿sí? Regularizan el valor de otra cuenta. En este caso, obligaciones a pagar. ¿Qué me está mostrando? Que al día 21 de septiembre, si bien este monotributista tiene una deuda por 10.500 pesos, registró ese pasivo por 10.500 pesos, ese pasivo contiene intereses que todavía no están devengados. Por eso pusimos intereses negativos a devengar. No están devengados, ¿sí? No están perdidos el día 21 de septiembre. Entonces lo que hace esta cuenta regularizadora es ajustar, ¿sí? Ajustar la cuenta obligaciones a pagar. Por eso es que marcamos una disminución del pasivo, que sería por 500 pesos. El patrimonio neto permanece constante, entonces una permutativa intersectorial. Cuando vamos a registrar, colocamos la fecha, 21 de septiembre, debitamos la cuenta mercaderías por 10.000, la cuenta regularizadora del pasivo por 500. Recuerden que las cuentas regularizadoras tienen un saldo y tienen un movimiento contrario a la cuenta que regularizan. ¿Sí? Entonces acá la cuenta de intereses negativos a devengar, ¿qué saldo tiene? Tiene saldo deudor. Para poder regularizar la cuenta, obligaciones a pagar, ¿sí? Cuenta patrimonial del pasivo, que tiene saldo acreedor. Ahora, con el transcurso del tiempo, ¿sí? Y con el transcurso del tiempo vamos a tener que ir devengando estos intereses, es decir, mostrar la situación siguiente, que con el transcurso de los días, esos intereses sí se van convirtiendo en perdidos. ¿Mm? Y tenemos que ir disminuyendo la cuenta regularizadora. Cuando se devengan los intereses, en este caso, a fin de mes, para mostrar el resultado de cada mes, ¿no es cierto? Para imputar los resultados que correspondan a ese mes y al vencimiento. En este caso vamos a fin de mes. La variación patrimonial que se produce por el devengamiento de intereses negativos es una variación patrimonial modificativa simple negativa. ¿Por qué? Porque el activo permanece constante, aumenta el pasivo y el patrimonio neto disminuye. Aumenta el pasivo, ¿sí? Porque disminuye la cuenta regularizadora. Si ustedes se fijan, estaba regularizando obligaciones a pagar, ¿sí? El 21 de septiembre la información contable nos mostraba obligaciones a pagar 10.500 menos la regularizadora, intereses negativos a devengar 500, ¿sí? Ahora la información contable nos va a mostrar obligaciones a pagar 10.500, pero, ¿sí? Si estamos disminuyendo los intereses negativos a devengar, el pasivo va a aumentar. ¿Me entienden? Ya no va a estar regularizando por 500, ¿sí? Sino por 150 pesos menos. Es decir, al 30 de septiembre, la información contable nos va a mostrar obligaciones a pagar 10.500, ¿sí? Menos intereses negativos a devengar 350. Por lo tanto, ese pasivo aumenta. Y el patrimonio neto disminuye por los intereses perdidos. Ahora sí puedo decir
que perdí 150 pesos en concepto de intereses, porque ya transcurrió el tiempo. Y el próximo devengamiento corresponde al 21 de octubre, donde se cumplen los 30 días. Entonces pasaron 21 días más, digo, bueno, ya perdí intereses por 21 días más, 350 pesos. Intereses perdidos o intereses negativos a devengar, ¿sí? Y ahí terminamos de devengar los intereses correspondientes a esta obligación. Si vemos la información contable, va a decir obligaciones a pagar 10.500. Y ya no tiene intereses negativos a devengar porque ya han sido cancelados, ¿sí? Ya disminuyeron, primero por 150, después por 350. ¿Y en qué se convirtió, podríamos decir así, en intereses perdidos? ¿Mm? Tenemos intereses perdidos al 21 de octubre por un total de 500 pesos. Entonces, ese es el caso de los intereses negativos a devengar, que se trata, como dijimos anteriormente, de egresos diferidos, ¿sí? Y no pagados. Con respecto a los egresos, también podemos tener o encontrarnos con los egresos pendientes de pago. Los egresos pendientes de pago son egresos que, de acuerdo a la base devengada, corresponde reconocerlos como devengados o perdidos, pero que a ese instante no han sido pagados, ¿sí? Estamos adeudando egresos. Entonces son egresos devengados o perdidos y no pagados. Por ejemplo, alquileres a pagar. Em, Al día 31 de agosto, la empresa adeuda el alquiler del depósito de ese mes, ¿no? O sea, la empresa alquila un inmueble que lo utiliza para depósito de la mercadería. Pasó todo el mes de agosto, llega el 31 de agosto, la empresa no pagó, pero tiene que reconocer esa pérdida, ¿sí? Ese egreso por el mes de agosto, sí, es por eso que registramos alquileres perdidos. Pero como no están pagados, ¿sí? Surge un pasivo, alquileres a pagar. ¿Mm? Entonces, en este caso, la variación patrimonial es modificativa simple negativa. ¿Por qué? Porque el activo permanece constante, aumenta el pasivo por alquileres a pagar, ¿sí? Por el alquiler del mes de agosto que no pagamos y reconocemos la pérdida, ¿sí? Ya está devengado ese egreso, por lo tanto disminuye el patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo de un egreso pendiente de pago. Bueno, pasemos al último punto de esta unidad, que es resultados netos en base de vengada. ¿Por qué? Porque ya vimos qué son los ingresos en base de vengada, qué son los egresos en base de vengada. Bueno, veamos ahora el resultado neto en base de vengada. ¿Mm? El resultado neto en base de vengada surge de la relación entre los ingresos realizados y los costos incurridos referidos a un mismo periodo de tiempo, ¿sí? Independientemente de que, de que los ingresos estén cobrados o no y los egresos estén pagados o no. No se olviden de eso. Necesariamente tiene que haber una relación entre los ingresos y los egresos. Es una, es una premisa del criterio de la base del devengazo. Tienen que estar referidos a un mismo periodo de tiempo, ¿m? Y esto implica que de la diferencia entre ambos surge el resultado neto. ¿De la diferencia entre qué? Entre los ingresos, ¿sí? Y los egresos. Estamos hablando en base de vengada. Por eso ahí tienen el dibujito, ingresos y egresos. Los egresos de un ejercicio económico se asocian o se corresponden con los ingresos de ese mismo periodo de tres maneras.
¿Qué es lo que tienen ahí? ¿De qué forma? Egresos que se corresponden o que se relacionan, ¿sí?, directamente con los ingresos realizados, egresos que no se corresponden directamente con los egresos realizados, sino de manera indirecta, y los egresos que no se incluyen en las dos circunstancias anteriores. O sea que no se relacionan ni directa ni indirectamente. En el caso uno, eh, son egresos relacionados con partidas específicas de ingresos. El típico ejemplo es el costo de la mercadería vendida, que se relaciona con ¿qué? Con las ventas, ¿sí? La variación de los ingresos se corresponde con una variación proporcional de los ingresos. Ahora, cuando la variación es en proporción directa, se dice que hay apareamiento entre ingresos y egresos. En el segundo caso, los egresos que no se corresponden directamente con los ingresos, ahí van a tener que corregir, ¿sí? El punto 2, por favor, corrijan, dice, egresos que no se corresponden directamente con los, por favor, coloquen ahí ingresos, ¿sí? Perdón por el error, con los ingresos realizados. En ese caso, se imputan en función del tiempo transcurrido. Como el egreso no se relaciona directamente con un ingreso, se imputan al momento de tiempo en que se incurren, ¿sí? Por ejemplo, los alquileres perdidos no están relacionados a un ingreso específico, pero sabemos que corresponde a determinado mes. O, por ejemplo, los seguros perdidos. Y el tercer caso, egresos que no se incluyen en las dos circunstancias anteriores. Bueno, en este caso, los egresos se imputarán en el instante inmediato en que puedan ser medidos objetivamente, ¿sí? En el momento en que se conozcan, bueno, los imputamos como egresos. Bueno, antes de pasar a la otra, les recuerdo de nuevo, por favor, corregir el punto 2, donde dice egresos que no se corresponden directamente con los, ahí va, ingresos, ¿sí? Bien. Bueno, después de entender esto, podemos definir los resultados de otra forma. Por ejemplo, decir que el resultado neto es el neto resultante del flujo bidireccional entre ingresos devengados en un periodo, considerados realizados, y egresos incurridos, gastos o costos, apropiados en ese mismo periodo, ya sea en función directa, esto es lo que hablamos en la filmina anterior, ya sea en función directa a dichos ingresos, en función al tiempo transcurrido o simplemente reconocidos objetivamente, ¿sí? Esta definición está en el libro de Héctor Ostengo. Y un último punto que vamos a ver es el nuevo concepto amplio en la medición de los resultados. Aquí vamos con esto. Este nuevo concepto incluye los resultados transaccionales y los no transaccionales. Se reconocen no solamente las ganancias y las pérdidas como consecuencia de las ventas y sus costos y gastos, sino también ganancias y pérdidas por otros hechos internos y externos a la organización. Por eso acá les dice, este nuevo concepto o resultados contempla, además de los transaccionales, los resultados provenientes de acontecimientos internos o externos a la organización, producto de sus características especiales o de una determinada actividad específica. Y dos, circunstancias que surgen de medir la relación de la organización con un contexto específico o mercado específico y con un contexto general o mercado general. Con respecto al punto 2, ¿sí?, circunstancias que surgen de medir la relación de la organización con el contexto,
Si hablamos de un contexto específico o un mercado específico, van a surgir acrecentamientos, revalorizaciones, desvalorizaciones, como consecuencia de aplicar diferentes criterios de medición a sus activos y sus pasivos. Si hablamos de un contexto general o mercado general, van a surgir partidas representativas, ¿sí?, de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los ajustes por inflación, ¿sí?, que seguramente ustedes escucharon hablar, constantemente estamos con el tema de la inflación. Bueno, eso es el contexto general o mercado general y provoca resultados que no provienen de las transacciones con terceros, sino que provienen del contexto. Entonces, reconocer tanto los resultados transaccionales como los no transaccionales, estos nuevos que nombré ahora, permite a la contabilidad una mayor aproximación a la realidad, ¿sí?, lo que permite tomar mejores decisiones y que haya un mejor control de la gestión del ente. ¿Mm? La contabilidad en todo momento, y esto siempre tienen que tener presente al momento de registrar, por ejemplo, ¿sí?, de que la contabilidad busca reflejar lo más fielmente o lo más aproximada a la realidad los hechos, ¿sí? Bueno, es por eso que si la contabilidad busca aproximarse lo más posible a la realidad, es que tienen que tener en cuenta no solamente los resultados transaccionales, sino también los no transaccionales. Bien, hasta aquí desarrollamos toda la unidad 6. Como siempre, espero que lean la bibliografía que les recomendamos, que está en el programa, ¿sí? En la parte final del programa, tienen la bibliografía general y por unidad. Y bueno, cualquier duda que tengan, las hacen por el foro que está habilitado. Y bueno, a seguir estudiando, no se desanimen, y hasta la próxima clase.